Buenas tardes, el Señor les bendiga. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente este tiempo precioso de compartir la palabra, a ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas en este día. Antes de empezar, me gustaría orar y para dar comienzo a este tiempo de compartir la palabra, creyendo que ya prontito nos vamos a estar viendo, vamos a estar volviendo a las reuniones, si Dios quiere, en breve. Ya todo se está acomodando. Así que oramos y damos gracias al Señor por este día. Amado Dios que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, papá, por este hermoso día que nos estás regalando. Gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Gracias porque podemos venir a tu presencia, sentir tu presencia, podemos honrarte. Aún desde nuestras casas podemos buscarte y levantar un altar de adoración y de búsqueda, papá. Gracias por este tiempo que tú nos estás permitiendo de estar en familia y de poder compartir en familia, Señor amado. Yo te alabo y te doy gracias, papá. Toma el control de esta palabra. Queremos que tú nos hables en este día. Entendemos que tu voz, tu pensamiento, tus intenciones están aquí escritas en tu palabra y nosotros al leerla podemos llegar a comprenderte, Padre Santo. Por eso, que tu Espíritu Santo nos esté guiando. Háblanos en en esta tarde, en este tiempo hermoso. Queremos escuchar tu dulce voz guiando nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, quiero que compartir en el libro de Génesis, en el capítulo 28. Es una historia a la que vuelvo año tras año y hoy particularmente mientras estaba preparando una palabra definió el mensaje por completo. Es algo que realmente el Señor me habló a mí, ¿no? Es no solo pensar dónde estamos parados, sino el saber que Dios se cruza en nuestro camino con una intención gloriosa y poderosa, la cual nosotros podemos verla a través de su palabra. Por eso es lindo cuando uno lee la palabra, cuando busca a través de la palabra, cómo es que el Señor nos habla y es tan aplicable el tiempo que sea, la situación en la que sea, es muy aplicable y en este tiempo particular que nos está el Señor hablando, poder extraer de su palabra una enseñanza y prepararnos y afirmarnos para los tiempos gloriosos que se vienen en los próximos días. Yo sé que son tiempos hermosos, un tiempo de arduo trabajo, un tiempo en donde tú te has de manifestar de una manera diferente, papá. Por eso yo estoy seguro que nuestro Padre está hablándonos en este tiempo. El domingo pasado nos preparaba, ¿no? A través de la palabra del pastor a pararnos como un pueblo firme, estable contra una generación rebelde, una generación que no busca rebelarse, sino que es enseñada a ser rebelde, ¿no? Donde se está socialmente, constantemente enseñando a levantarse en contra de Dios. La misma palabra lo dice que en estos días a lo malo iban a llamar bueno y a lo bueno iban a llamar malo. Entonces no pasa por una cuestión personal, sino por una cuestión de incursión, de cuando se nos enseña, de cómo se nos prepara para los cambios a nivel social en el mundo y todos esos cambios en cierta forma se oponen al Señor, se oponen a su palabra. La semana pasada nos hablaban acerca de eso, de levantarnos como un pueblo firme ante una casa rebelde y hablarles con firmeza, sabiendo de que algo grande Dios tiene para sus vidas. Hoy el Señor me estuvo ministrando con esta palabra y sé que va a ser de utilidad para su vida, porque de eso trata, de que la palabra sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para todo. La palabra es útil, por eso vamos a creer que el Señor nos va a hablar hoy de una manera diferente. Quiero que me acompañe el libro de Génesis capítulo 28. En el verso 10 dice,
Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tremenda este encuentro que tiene Jacob con el Señor, cómo el Señor se revela a Jacob de una manera eh, diferente y cómo nosotros podemos extraer y qué intención tiene cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Uno trata de sacarla de su tiempo y traerla a estos tiempos y decir qué es lo que yo puedo aprender del Señor a través de su palabra y cómo yo puedo aplicarla en nuestras vidas, ¿no? La palabra tiene ciertos textos que logran darle una matiz diferente para este tiempo, ¿no? Cuando uno lo lee y dice, llegó a cierto lugar y durmió ya allí porque ya el sol se había puesto, es como decir que eso hablaba un poco de la condición espiritual de Jacob mismo. Él salía de su casa huyendo porque él había engañado a su padre, había engañado a su hermano, de hecho su nombre significa engañador, estafador. Entonces él estaba saliendo de ese lugar de su familia y estaba huyendo, estaba yendo a la casa de su tío y bueno, toda una historia que no va pero está bueno contextualizarlo un poco, pero en cierta forma él está huyendo y llega un punto en donde el sol se pone y él tiene que recostarse y dormir, ¿no? Pero yo me quedo en la expresión de la palabra, dice, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y eso yo quiero que veamos un poquito la parte espiritual, porque a mí me hace ruido cuando leo ese tipo de textos. A veces el sol se pone sobre el hombre y cuando hablamos del sol, hablamos de ese sol de justicia, que es un tipo de Cristo, ¿no? Es como que cuando el hombre incursiona en su vida natural, cuando el hombre decide que su camino es el camino correcto, que su forma de encaminarse en la vida es la manera correcta, que sus criterios, que sus pensamientos, quizás lo que aprendieron, lo que socialmente reciben, eh, definen un camino en el hombre totalmente separado de Dios y cuando eso sucede es como que el sol se pone sobre el hombre, se apaga la verdad divina para que la oscuridad enseguezca el camino del hombre. La palabra de Dios dice, ¿no? que estábamos en tinieblas y su luz admirable resplandeció en nuestras vidas. Él, en un momento de esa salida, Jacob sale huyendo de ese lugar y es como que toda cobertura desaparece hasta que el Señor tiene un encuentro. Esto trata un poquito de la condición en la que Jacob se encontraba. Era un hombre que necesitaba ser quebrantado, que era una persona que peleaba aún desde el vientre de su madre, ya él ya estaba ahí a los golpes con su hermano, era una persona que siempre buscaba la bendición o buscaba el provecho, entonces, bueno, se agarró de eso y en una diferencia con su hermano por un plato de guiso vendió su primogenitura y Jacob, que no es ningún lento, se la vendió
o sea, le compró la primogenitura, le vendió el plato de guiso y Esaú perdió eso, pero es el oportunismo de Jacob, es una persona que tiene puesta su mirada en lo natural, en lo terrenal. Y de eso nosotros tenemos que hablar un poco en esta noche, porque lo que es natural a los ojos de los hombres, las que son las demandas del hombre, forjan un camino en el cual no aceptan la dirección o la guía de Dios. Yo sé que este es un mensaje que luego se comparte que lo terminan viendo distintas personas, por eso es bueno que nosotros podamos entender este tipo de cosas. Jacob representa al hombre que no busca la guía y la dirección de Dios, que busca de su vida, como hablamos en la anterior vez que pudimos compartir la palabra, hablamos acerca de personas que desechan la piedra angular y esa que es el consejo, la palabra de Dios, que va a ser nuestro punto de referencia para construir una sociedad o para construirnos como familia, pero si no dejamos que el Señor sea parte de nuestras vidas, en nuestro caminar diario, y es que al hacerlo a un lado, forjamos un camino totalmente separado al que el Señor determinó en nuestras vidas. Jacob llega a un punto en donde él tiene sueño y él se acuesta a dormir y dice la palabra, y soñó, y he aquí una escalera que apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Job, capítulo 33, del verso 14 al 18, yo quiero leérselo en la versión, la nueva versión internacional, porque me gusta cómo está explicada. Dice así: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibimos. Algunas veces en sueño, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Está tan claro el verso 17 que dice, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, de creer que nosotros podemos hacer todo en nuestras vidas sin Dios, ¿no? Esta misma situación, el Señor le habla a Jacob a través de un sueño. ¿Por qué Jacob tiene que caer en sueño para que Dios le pueda hablar? Sencillamente, cuando estamos en nuestros cabales, lo único que toma un primer lugar son nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros planes, nuestros proyectos. Callamos la voz de Dios y no dejamos que nuestra voz suba el volumen, y de repente nuestro camino está siendo dirigido por nuestros criterios, por nuestra manera de pensar, y definimos nosotros cómo van a ser las cosas. Por eso es que cuando uno está en sueño es como que se anula la parte intelectual del hombre, y de repente Dios puede susurrar a nuestros oídos y hablarnos para que de una u otra forma el Señor poder frenarnos y decirle, hablar a nuestras vidas, decir, hay algo que yo quiero decirte, hay algo que yo quiero comunicarte. Y es que yo tengo propósito para tu vida, tengo un diseño para tu vida, hay algo que yo establecí para que tu vida no pase simplemente como alguien que nació, creció, se multiplicó y murió, sino que al pasar por esta vida dejó huellas, y esas huellas marcaron generaciones. Y estamos para marcar generaciones, estamos para presentar las nuevas de paz, el evangelio de la paz, hablar de un Señor que restaura, que perdona, que quita el pecado de nuestras vidas y que nos permite entrar nuevamente al Padre, a su presencia, sin ningún ritual como antes lo hacía. Cristo es ese camino nuevo, santo, puro, que nos lleva al Padre. Ahora Dios necesita frenarlo a Jacob. Jacob se cansa y el Señor le habla a través de sueños. Y cuando vemos en el libro de Job, nos dice que esa manera de hablar es para frenarnos, para ponerle un stop a nuestras vidas, es decir, necesito hablarte a tu vida, necesito hablar a tu corazón. Pero ¿dónde es que Dios lo frena a Jacob? ¿Dónde es que Dios se cruza con Jacob? Y esto es lo que me atrae de la palabra, porque cuando uno le empieza a buscar el significado a las palabras y trata de ubicarse y tomar el sentido, hacerle un estudio de la palabra, se da con que
él había huido a Aram. Salió pues de Jacob de Beerseba y fue a Aram. La palabra Aram significa cruces de caminos. Impresionante. Sí, ya, con esta definición nosotros ya podemos entender qué es lo que está sucediendo. Salió de Beerseba, que significa lugar de juramento, o pozo de juramento, o el pozo de los siete, lugar donde se había hecho firmado un tratado por una cuestión de un pozo de agua. Bueno, salió de un lugar de pacto a un lugar de encuentro. Se, en cierta forma, Jacob se encuentra en un cruce de caminos. ¿Por dónde voy? En ese cruce de camino, en Aram, Dios se revela a Jacob a través de un sueño. Y mire, Proverbios 14:12, se lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Siempre estamos convencidos de que lo que hacemos lo hacemos bien. Tomamos decisiones, creemos que todo lo que nosotros decidimos sin consultar a Dios es bueno. Pero nos damos cuenta, como dicen en el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Quizás Jacob será la manera correcta de él encaminarse en la vida, pero yo tomo la historia de Jacob para que nosotros podamos extraer la enseñanza. Hay veces que nosotros definimos que nuestros caminos son correctos, y para Dios son caminos de muerte, y Él necesita acercarse a nuestras vidas, y Dios te habla y te puede hablar a través de una palabra, a través de la lectura de la palabra, te puede hablar a través de un sueño. El Señor me habló muchas veces a través de un sueño. Yo he soñado más de 2 o 3 veces de cuando el Señor nos viene y nos lleva como iglesia, y son sueños reales que me levanto totalmente estremecido porque yo sé que el Señor habló a través de mi vida, a través de ese sueño. Y quizás viene para frenarnos, para que nosotros tomemos conciencia de qué clase de vida es la que estamos llevando, y cuánto tenemos del Señor en nuestras vidas, o de su consejo, de su palabra, de lo que sea. Es necesario que el Señor se cruce en nuestras vidas. Cuando yo leí esta palabra, que no era mi intención compartir sobre eso, el Señor vino con una palabra a mi vida y me dijo: Él salió a nuestro encuentro. Hermanos, quiero decirte algo. Si tú pensabas que fuiste tú el que se acercó al Señor, estás completamente equivocado. Él se acercó a nuestras vidas. Si hoy estamos en los caminos del Señor es porque Él se acercó. Él tomó la iniciativa de acercarse a nuestras vidas y cambiar nuestra realidad. Y cuando Él se acerca a nuestras vidas y cambia nuestra realidad, cambia el rumbo de nuestra vida, cambia la dirección de nuestras vidas, porque Él viene a eso, a trastornar nuestra vida natural, a transformarla en una vida con propósito, con diseño. Él necesitaba frenarlo a Jacob necesitaba confrontarlo. Por eso, hermano, es que el Señor le habla a través de sueños, porque cuando Jacob estaba despierto se ve que había cerrado por completo su oído y había abierto el oído de su consejo, de sus propios criterios, de sus propios pensamientos. Cuando yo leo la palabra y me encuentro con que el Señor se cruza con Jacob, lo hace en la tierra de Harán, que significa cruce de caminos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestros días, cruzarse en nuestros caminos. Cuando leemos en Lucas 19, del 1 al 6, vemos la historia de Zaqueo. El Señor va pasando, él quiere conocer, había escuchado hablar de Jesús, se subió a un árbol, a un sicómoro, y él le dice: Zaqueo, vení, descendé, porque voy a entrar en tu casa, porque me es necesario estar en tu casa. Y Zaqueo descendió, lo llevó al Señor a su casa, se preparó una hermosa comida, y la salvación entró a ese lugar. El Señor le era necesario estar en la casa de Jacob. Cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, él dice estas palabras: era necesario pasar por Samaria para tener... Me es necesario, se lo leería: me es necesario pasar por Samaria. Porque él tenía que encontrarse con una mujer, que esa mujer luego
iba a revolucionar todo su pueblo, porque les iba a presentar una buena noticia, que el Mesías estaba y que venía a cambiar, le había hablado su verdad, la había descubierto, y esa salvación entró a ese lugar. La salvación entró a ese lugar. Son innumerables los encuentros con el Señor en el camino, cuando el Señor se cruzó en el camino. Ciegos, leprosos, endemoniados, una caravana que llevaba a un muerto, una mujer viuda, lo único que tenía es su hijo, se murió. El Señor fue conmovido por eso. Se acercó, levantó, resucitó a ese muerto y se lo devolvió a esa mujer. Cuando el Señor se cruza en nuestras vidas, viene para hacer algo grande, extraordinario, diferente, viene para restaurarlo. Por eso necesitamos de Jesús. Esta misma historia, cuando le dice, soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esa misma historia nosotros la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Y es impresionante, es una de las historias que a mí me atrae de una manera especial. Permíteme que se los lea. El siguiente día está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida y la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! Literalmente el Señor le dice, antes de que alguien te llamara, yo ya te vi. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo salí a tu encuentro, vos no saliste al encuentro mío. Y porque yo te dije que ya te conocía, ¿te sorprendiste? Vas a ver los cielos abiertos y ángeles subir y descender sobre el Hijo del Hombre, sobre Cristo mismo. Hay cosas tan grandes, extraordinarias de Dios que no podemos entenderlas a veces. Pero el Señor quiere venir y cambiar nuestra realidad. El Señor viene a abrirnos los cielos y ministrarnos a cada instante de nuestras vidas, traer seguridad, traer paz, traer quietud, provisión, prosperidad. Venir con su palabra, con el consejo. El Señor necesita cruzarse en nuestras vidas. Yo no quiero extenderme en esto, pero cuando Jacob ve esta historia, el Señor en el verso 12 le dice, y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Y en el verso 13 dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Mire, el Señor le estaba revelando en el verso 13, el Señor le revela a Jacob dónde está Dios y dónde está Jacob. Le muestra la diferencia. Lo que sucede en el ambiente le revela la esfera espiritual a Jacob. En el verso 3 le revela la posición que tiene en relación a Jacob. Y esto nosotros lo podemos ver con claridad en Isaías 55, en el verso 8, del verso 8 al 11, si lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional, porque dice así, el Señor dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor.
Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esto es tremendo, hermano. El Señor le dice a Jacob, le muestra a Jacob la diferencia que hay entre el cielo donde está el Señor y él. Y le muestra diciendo, mira, yo quiero que vos entiendas la diferencia que hay entre nosotros. Yo me vengo a un encuentro contigo para mostrarte y revelarte tu propósito, para que tú entiendas quién soy y dónde estás parado. Ese era el título que yo tenía para hoy, pero se fue por otro sentido. ¿Dónde estoy parado? A veces no logramos reconocer al Señor en cualquier situación en nuestras vidas. No logramos entenderlo, no logramos verlo. Pero el Señor está a cada instante de nuestras vidas. Cuando el Señor se encuentra con Jacob y uno si se hubiese puesto en el lugar, en ese lugar quizás le hubiese dicho, ¿viste dónde estás ahora, Jacob? La que te mandaste, ¿no? La que le hiciste a tu hermano, cómo le engañaste a tu papá. No, no, el Señor no se presentó de esa manera. El Señor se presentó con amor. El Señor se presentó con amor. Y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daría a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. No solo el Señor le revela el ambiente espiritual a Jacob, no solo el Señor se revela a él como Dios, el creador de todo, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y le muestra la diferencia de estatus. O sea, conmigo no vas a jugar, Jacob, sino que también el Señor le revela su diseño y su propósito acá en la tierra. Cuando Dios se revela en nuestras vidas, cambia absolutamente nuestra dirección. Y el Señor dice en el verso 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor en el verso 15 confronta a Jacob y literalmente le dice así, yo no me puse a escribirlo porque me gusta. Y dice, no importa qué camino o dirección o rumbo tomes. No importa cuán lejos crees que puedes llegar solo. No importa cuán cerca o lejos me querés de tu vida. Donde te encuentres te voy a traer al lugar de tu diseño, de tu llamado y de tu propósito. Por un momento nosotros pongamos nuestras vidas. Pongamos nuestra vida en el lugar de Jacob. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, tenemos eso de que creemos que estamos en los caminos del Señor y no, de repente nos encontramos con que el Señor tiene que confrontarnos y decir, hoy vamos a tomar un rumbo diferente, la iglesia debe tomar un rumbo diferente. La iglesia tomó muchos caminos que lo apartaron de mí en cierta forma, tomaron sus metas, tuvieron sus logros y utilizaron de su visión, de su perspectiva, pero ahora yo los he encerrado por un tiempo para que reconsideremos y el Señor nos vuelva al llamado original. Multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra. Tenemos que multiplicarnos, tiene que haber una predicación del Evangelio de una manera diferente. Tenemos que dejar de concentrarnos en los cultos bien hechos, tenemos que dejar de concentrarnos si la iglesia está tiene la mejor iluminación, si se encuentra en las condiciones que el hombre pretende, y tenemos que hacer que la iglesia cumpla con su propósito. Dice, tu descendencia tiene que ser como el polvo de la tierra. Y te tienes que extender. Ya no puertas adentro, sino puertas afuera. Te tienes que multiplicar.
Por eso que el Señor necesita volvernos al Espíritu. Y por eso que el Señor dice, no importa en donde tú te encuentres, de donde estés, de allí yo te voy a traer. Pero hay lugares que en el Señor también va a encontrarnos. Y yo me puse a pensar por un momento, porque cuando Dios se cruza en el camino de Jacob, lo encuentra en una situación difícil en su vida. Y necesita darle dirección porque él va sin dirección. Él no está teniendo rumbo en su vida. Entonces, el Señor le dice, donde tú te vayas, de donde tú te vayas yo te voy a traer de vuelta. Pero hay lugares en los que el hombre se encierra, se aísla y del cual también el Señor se acerca. La depresión, la inseguridad, la tristeza, en angustia, el odio, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón, el estar bien económicamente, el no necesitar nada. Todos esos son lugares espirituales donde el hombre se aloja. Se aloja en un lugar de comodidad porque está bien económicamente, porque no necesita. O se aloja en esos lugares de angustia, de tristeza, de desánimo, porque nada le está saliendo bien. Yo en este tiempo que estamos acá en nuestra casa, yo sigo trabajando, pero veo la necesidad. 3, 4, 5 veces por día te golpean la puerta vendiéndote lo que sea por la necesidad de la gente con los niños en la calle, porque no tienen trabajo, porque les está faltando. Y yo veo esa desesperación del hombre y el hombre necesita del Señor. Por eso le digo, viene un tiempo en donde la iglesia tiene que hablar y ahora inclusivamente utilizar todos los medios para hacerlo, pero cuando esto termine y podamos congregarnos, que no sea volver a juntarnos para el culto hermoso del domingo, sino que sea una clínica en donde se reciba al enfermo, al quebrantado de espíritu, que sea un lugar de cruces de caminos donde el Señor se encuentra con el hombre. Esos lugares son lugares espirituales donde el hombre está, el rencor, vive con falta de perdón, que carcomen su vida desde adentro y la destruyen por fuera, pero cuando se acercan y tienen un encuentro con el Señor, de repente nos damos cuenta de que para qué conservar lo que no tenemos que conservar. Mejor aferrarnos, tomarnos de la mano, como lo hizo la mujer samaritana, como lo hizo Zaqueo. Cambió, dejó su vida por completa por seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor salió a nuestro encuentro. Jacob, en el verso 17, reconoce que todo es casa de Dios. Jacob reconoce, y él mire lo que dice. En el verso dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces ignoramos que el Señor está en este lugar y no lo sabemos? Yo siempre tengo en mente estos textos, porque a veces levantamos nuestra mirada al cielo y decimos, Señor, no te siento, algo está sucediendo. Y yo creo que eso puede causar la tensión y la tristeza de parte de Dios, porque Él está, Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha desamparado, Él siempre ha estado a nuestro cuidado. Y decir, siento que no estás, es como decir, no te logro reconocer. Lamentablemente, a veces no logramos reconocer a Dios en nuestros días. No logramos reconocer a Dios en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestros momentos difíciles, pero es Dios el que está sosteniéndote de tu mano y que permite que de todas salgas adelante. Jacob dijo, no sabía que Dios estaba en este lugar, yo no lo sabía. Y esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Que el Señor se pueda revelar a nuestras vidas. Hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en usted y al que ha recibido de parte de Dios? Donde estemos, lugar en donde nos encontremos, siempre
va a ser casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy su habitación. Usted es la habitación del Altísimo. El Señor ha venido a morar en nuestras vidas, ha venido a habitar a nuestras vidas, a nuestras casas. Y así yo me encuentro en una situación difícil en mi vida, no deja de ser casa de Dios y puerta del cielo, la oportunidad que Dios tiene para revelarse a tu vida. El Señor te dice, no importa dónde tú te encuentres, de donde tú te encuentres, yo te voy a traer hasta el lugar de tu propósito, porque yo he diseñado para ti. Hay un plan, hay algo que yo establecí para tu vida que tienes que llevar a cabo en esta vida. Dejemos que el Señor forme parte de nuestra vida. Dejemos que Él se cruce a nuestro encuentro. Dejemos que Él ocupe el lugar en nuestras vidas que corresponda. Quizás Dios te hable a través de un sueño. Quizás Dios te llame a través de una lectura. O quizás Dios te esté llamando en esta noche y te esté invitando a que formes parte de ese ejército divino que se llama iglesia, pueblo de Dios. No sé cómo te encuentras en este momento. Quizás eh, la incertidumbre es tu diario, tu pan diario. Quizás la tristeza por, no sé, por alguna pérdida, quizás la angustia porque no todo está saliendo como uno espera. Quizás te encuentras en la mejor condición de tu vida. Todos esos momentos, esas situaciones, son la oportunidad para darle lugar al Señor que entre en tu vida y que transforme tu camino y que cambie tu realidad. Dios puede hablarte a través de un sueño, a través de una palabra, o quizás en este día Dios pueda estar hablando a tu vida y pueda estar acercándose. El Señor dice, yo quiero salir a tu encuentro, yo quiero tener un tiempo, yo quiero tener un tiempo de intimidad, yo quiero revelarme tal cual soy. El Señor necesitaba revelársele a Jacob tal cual es y mostrarle cuál es su diseño y cuál es su propósito. Y hoy quiere revelarse a tu vida. Yo espero, hermano, que esta palabra te pueda bendecir. Nos hemos tomado unos minutos más, pero tenemos mucho más para compartir, pero no quiero abusarme en el tiempo. Simplemente quiero que valoremos este tiempo para que le demos sentido a nuestra vida. Necesitamos del Señor. Necesitas del Señor Jesús. Necesitas de su gracia, necesitas de su misericordia, necesitas de su perdón, de su dirección. Él quiere traer dirección a tu vida. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y la iglesia de Jesucristo vive, y pone tu nombre también, y yo los bendeciré. Dale la oportunidad al Señor que se cruce en tu camino. Quizás crees que tu camino es perfecto, pero te está conduciendo a un final inesperado y sin final feliz. Deja que Él se cruce en tu camino, que dale el tiempo de que Él se revele y te muestre y te abrace y te atraiga con esos lazos de amor, como dice su palabra, y le dé una nueva dirección a tu vida. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta noche. Sella estas palabras con fuego, grábalas en nuestro corazón. Queremos tener un encuentro contigo, queremos que tú te reveles a nuestras vidas, así como lo hiciste con Jacob, que tú le revelaste, que tú estás en todo lado, que tú eres omnipotente, que tú eres omnisciente, que tú eres omnipresente, que tú eres soberano de todo, que tú le revelaste su diseño, su propósito. A un Señor le hablaste de por más lejos que Él intente irse, tú lo ibas a traer de vuelta, papá, porque no lo ibas a dejar hasta que cumpliera su propósito. Cumple en nuestras vidas tu propósito.
cumple en nuestras vidas tu propósito. Tu palabra dice que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú la enviaste. Y creemos que tu palabra viene a trastornar, a transformar nuestras vidas, a operarnos, a hacer algo glorioso en nuestras vidas. Yo te alabo y te doy gracias. Bendícenos, Señor, de una manera especial, Padre, y aunque esta palabra donde esté cumpla con el alcance, Padre, que por la cual tú la pusiste en mi corazón, Papá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga. Un gusto compartir con ustedes.